¿Alguna vez llegaste a casa completamente agotado, roto por dentro y por fuera, sin fuerzas ni siquiera para quitarte los zapatos? Te recuestas, cierras los ojos y en medio de ese cansancio absoluto, un susurro aparece en tu alma. Deberías orar. Pero enseguida llega otra voz, más fría y severa. Vas a hacerlo así, acostado. Y si te dijera que una costumbre tan común, algo tan simple como rezar acostado, podría estar abriendo puertas al enemigo en tu vida, trayendo confusión, ansiedad, e incluso alejándote de la paz que solo Dios puede ofrecerte. Esa postura que tomas al orar podría estar permitiendo que fuerzas invisibles interfieran en tu relación con lo divino, afectando tu paz espiritual y tu bienestar. Hoy vas a descubrir un mensaje urgente que pocos conocen. Este video te revelará profecías y advertencias que han sido pasadas por alto, y te aseguro que después de escucharlo, nunca mirarás la forma en que oras de la misma manera. La historia que voy a compartirte no es solo un relato. Es un testimonio impactante de alguien cuya vida fue transformada por una verdad que muchos ignoran. Te sorprenderá cómo algo tan simple como la forma en que rezamos puede tener un impacto tan profundo en nuestra conexión con Dios y nuestra paz interior. Comenta ahora: Señor, abre mis ojos y dale me gusta a este video para que más personas puedan escuchar esta advertencia. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Al participar de esta manera, no solo estás viendo un video, sino que estás formando parte de una misión divina, ayudando a difundir una verdad que puede cambiar vidas y despertar almas. Quédate hasta el final. Lo que estás por escuchar tiene el poder de transformar tu vida y la de aquellos que amas. Teresa vivía en un pequeño pueblo, rodeada de un paisaje hermoso que parecía estar en paz con la naturaleza. Su vida en apariencia era tranquila. Cada mañana despertaba con la luz suave del sol que entraba por la ventana de su modesta casa. Saludaba a su esposo, Diego, y a sus dos hijos, Laura y Samuel. La familia siempre había disfrutado de buena salud, y el trabajo de Diego como carpintero les proveía de lo necesario. Teresa, aunque no era rica, sentía que su vida estaba llena de bendiciones. Cada día parecía una repetición del anterior: trabajo en el hogar, oraciones en la noche, comida en la mesa y un entorno acogedor. Pero algo comenzó a cambiar en Teresa. En los últimos meses se sintió cada vez más agotada, como si la vida estuviera drenando su energía. Sus días, que antes eran animados, se volvían largos y pesados. Las mañanas empezaban con una fatiga que no podía sacudirse, y sus noches se volvían más inquietas. Aunque siempre había sido una mujer de fe, orar ya no le traía la paz que antes sentía. Al contrario, parecía que el cansancio aumentaba, y sus oraciones, que alguna vez fueron tan sinceras y profundas, ahora parecían vacías y superficiales. Cada noche, después de una jornada agotadora, Teresa se tumbaba en su cama, agotada por las labores del día. Sin fuerzas ni ánimos, cerraba los ojos y, en ese estado de agotamiento, susurraba una oración. Oraba acostada, como siempre lo había hecho, sin poner mucha atención en su postura o en las palabras que decía. Solo quería descansar, pero al mismo tiempo sentía que debía orar. Lo hacía rápidamente, casi como un rito, sin conciencia total de lo que estaba haciendo. Cada oración era casi un murmullo en medio de la oscuridad, como si intentara hablar con Dios mientras su mente y cuerpo se apagaban de cansancio. Una noche, después de acostarse y pronunciar su oración habitual, algo cambió. Mientras cerraba los ojos, una extraña sensación invadió su ser. Fue como si una voz suave y susurrante hablara en su alma, algo que no esperaba escuchar. ¿De verdad crees que esta es la forma en que puedes conectar conmigo?
Teresa se quedó inmóvil, sorprendida por la pregunta. La voz era suave, pero la duda que sembraba en su corazón era profunda. Intentó ignorarla, diciéndose a sí misma que estaba cansada, que lo único que podía hacer era rezar desde su cama como siempre. Pero entonces otra voz llegó, más fría y severa, como un eco distante. ¿Vas a hacerlo así, acostada? ¿Es este el respeto y la humildad que me ofreces? La pregunta la hizo reflexionar. Teresa, confundida y algo inquieta, se quedó en silencio. Había orado de esa manera durante años, sin cuestionarlo, pero algo dentro de ella comenzaba a sentir que no estaba haciendo lo correcto. En su corazón, una pequeña chispa de duda comenzó a crecer, y la paz que siempre había sentido después de orar ya no estaba allí. A la mañana siguiente, Teresa decidió hablar con su amiga Marta, una mujer de fe profunda y sabiduría espiritual. Marta era conocida en el pueblo por su cercanía con Dios y su capacidad para ayudar a otros a entender los misterios de la oración. Teresa, con una mezcla de incertidumbre y esperanza, le contó sobre la extraña sensación que había tenido y cómo sus oraciones ya no le daban paz. Marta escuchó atentamente, luego la miró con una calma que tranquilizó a Teresa. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu postura al orar podría estar afectando tu conexión con Dios? Le preguntó Marta suavemente. Teresa, sorprendida, no entendía a qué se refería. Marta continuó. Rezar acostada puede ser cómodo, pero la comodidad no siempre es el mejor camino para acercarse a Dios. La oración requiere humildad, requiere que nuestro corazón esté completamente presente y en actitud de reverencia. Cuando oramos acostados, sin esfuerzo, nuestra mente puede estar distraída y nuestro cuerpo no está en la postura correcta para recibir lo divino. Esas palabras de Marta resonaron en Teresa como una campana que despertaba su conciencia. En su mente comenzó a formarse una nueva perspectiva sobre la oración. Comprendió que, aunque sus intenciones eran buenas, su forma de orar no estaba alineada con la humildad y la atención que Dios merecía. A partir de ese momento, Teresa decidió cambiar. Esa misma noche, cuando llegó la hora de la oración, se levantó de la cama, sintiendo que el corazón latía más rápido. Era difícil, ya que estaba acostumbrada a la comodidad de estar acostada, pero decidió arrodillarse junto a su cama con las manos juntas y los ojos cerrados. Fue un esfuerzo consciente, algo que nunca antes había hecho. Al principio se sintió incómoda. El cansancio la estaba agotando, pero en cuanto sus rodillas tocaron el suelo, algo increíble sucedió. Una paz profunda comenzó a inundar su corazón, como una corriente suave pero poderosa que la envolvía. Sus palabras fluían con más sinceridad y profundidad, y al final de la oración, Teresa sintió una conexión con Dios que hacía mucho no experimentaba. Ya no era solo un susurro de cansancio, ahora su oración era un diálogo, un encuentro real con su Creador. Los días siguientes trajeron cambios notables. Teresa comenzó a sentirse más energética, su salud mejoró y las preocupaciones que la acechaban ya no la atormentaban de la misma manera. Su relación con su esposo y sus hijos se fortaleció y la paz que había estado buscando por tanto tiempo volvió a su hogar. Aquello que antes parecía lejano y esquivo, la prosperidad y la calma, regresó a su vida y todo comenzó a encajar de nuevo. Al compartir su experiencia con otras personas, Teresa se dio cuenta de cuántos aún no comprendían la importancia de la postura en la oración. Muchos de sus amigos y familiares, que también se quejaban de sentirse agotados y desconectados de Dios, comenzaron a seguir su ejemplo, orando con más respeto y conciencia, y pronto también experimentaron cambios en sus vidas. En su corazón, Teresa comprendió algo fundamental. Dios no busca rituales vacíos ni oraciones mecánicas, sino corazones sinceros que se acerquen a Él con humildad y reverencia.
Orar de rodillas, levantarse del cansancio, representaba mucho más que un cambio en físico. Era un símbolo de entrega, de apertura y de respeto hacia lo divino. Ahora, cada vez que Teresa oraba, lo hacía con el alma despierta y el cuerpo alineado con su corazón. Sabía que, al hacer este esfuerzo, no solo estaba buscando la paz, sino que estaba abriendo la puerta para que Dios, con su misericordia infinita, transformara su vida. Al igual que Teresa, quizás estés viviendo una vida tranquila, pero sientes que algo está faltando, como si el peso de las preocupaciones, el cansancio o las dificultades te estuvieran afectando sin razón aparente. Tal vez, sin saberlo, has permitido que hábitos o actitudes que parecen inofensivos entren en tu vida, interfiriendo en tu conexión con Dios. ¿Te has detenido alguna vez a pensar si tu forma de orar o incluso tus costumbres diarias están abriendo puertas al enemigo? Como Teresa, muchos de nosotros no somos conscientes de los pequeños detalles que afectan nuestra relación con lo divino. Tal vez te has acostumbrado a orar de manera rápida y descuidada, o a dejar que las preocupaciones del día nublen tu alma sin dedicar el tiempo y la atención que mereces para hablar con Dios de manera profunda. Pero esta historia es un recordatorio de que, a veces, las respuestas que buscamos y las bendiciones que necesitamos llegan solo cuando hacemos un cambio real y consciente. Hoy te invito a hacer un autoexamen espiritual. Reflexiona sobre tu vida, sobre las pequeñas cosas que podrías estar permitiendo sin discernir. Tal vez, como Teresa, hay algo en tu vida que, aunque parece inofensivo, está desviando tu paz y tu bienestar. Pide a Dios que te muestre lo que necesitas purificar y eliminar. Solo cuando cerramos las puertas al enemigo y dejamos espacio para la verdadera conexión con Dios, nuestra paz será restaurada. Haz de tu oración un acto consciente, un momento de reverencia y humildad. Recuerda que lo que hacemos con nuestro corazón, más que con nuestras manos, es lo que realmente llega a Dios. No permitas que las distracciones o las malas costumbres sigan afectando tu vida espiritual. Es el momento de actuar, de cambiar lo que no está alineado con la voluntad de Dios y restaurar la paz que solo Él puede darnos. A partir de este momento, vamos a adentrarnos en las historias bíblicas que nos muestran el poder de la oración cuando se hace de la manera correcta. Vamos a descubrir cómo personajes de la Biblia, a través de su oración sincera, lograron experimentar transformaciones profundas en sus vidas. Estas historias no son solo relatos antiguos, sino lecciones vivas para nosotros hoy. Son ejemplos de cómo una oración sincera, humilde y rendida puede traer paz, fortaleza y dirección divina a nuestras vidas. Y lo más importante, nos enseñan cómo podemos aplicar esas enseñanzas en nuestro propio caminar espiritual. Hoy nos vamos a centrar en una de las oraciones más profundas de la Biblia, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. En este pasaje, encontramos a Jesús en su momento de mayor angustia y sufrimiento, enfrentando el reto más grande de su vida. ¿Cómo oró Él en ese momento tan difícil? Jesús nos muestra cómo una oración de rendición y humildad puede abrir la puerta a la voluntad de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente los caminos que Él tiene para nosotros. Mateo 26, 36, 46 nos relata: Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: Siéntense aquí, mientras voy allá a orar. Y tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este pasaje nos lleva a un momento de profunda agonía para Jesús. En la víspera de su crucifixión, Él se enfrenta al dolor de saber lo que se avecina. ¿Cómo responde Él en ese momento de desesperación? Orando, sí, pero con una rendición total a la voluntad de Dios. Jesús no solo pide que se le libere del sufrimiento, sino que también se somete con humildad a lo que el Padre desea. La oración de Jesús en Getsemaní nos enseña dos grandes lecciones. Primero, Jesús nos muestra que la oración no siempre es un momento de peticiones claras y concretas de lo que queremos. A veces, nuestras oraciones deben ser un acto de rendición, donde no solo expresamos nuestros deseos, sino que también estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, aunque no la entendamos completamente. En momentos de sufrimiento o incertidumbre, es fácil querer que las cosas sucedan a nuestra manera, pero la verdadera paz llega cuando aprendemos a confiar en que los planes de Dios son perfectos, incluso cuando no los entendemos. Segundo, la oración de Jesús nos enseña la importancia de la humildad. Él, el Hijo de Dios, se postra ante el Padre y se somete a su voluntad, dándonos un ejemplo claro de cómo debemos acercarnos a Dios en nuestra vida de oración. Cuando oramos, debemos hacerlo con un corazón humilde, reconociendo que no todo depende de nosotros y que el plan divino, aunque a veces nos cueste comprenderlo, es lo que realmente traerá paz y solución a nuestras vidas. Al igual que Jesús, cuando te enfrentes a momentos de incertidumbre, dolor o dificultad, recuerda que tu oración puede ser un acto de entrega total a la voluntad de Dios. Aunque sientas miedo o dolor, al igual que Jesús en Getsemaní, confía en que Él tiene el control y que, aunque no entendamos todo, su plan es siempre mejor que el nuestro. Quiero invitarte a hacer una reflexión profunda. ¿Estás dispuesto a orar con esa misma humildad y rendición que Jesús mostró? A veces, nuestras oraciones deben ser un acto de confiar plenamente en lo que Dios tiene preparado para nosotros, incluso cuando no podemos verlo o entenderlo en ese momento. Si este mensaje ha tocado tu corazón, por favor, deja un comentario diciendo: «Yo confío en tu plan». Esta pequeña acción no solo nos ayuda a compartir este mensaje con más personas, sino que también será un testimonio para otros de que estás dispuesto a rendir tu voluntad a la de Dios. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te animo a hacerlo ahora. Al suscribirte, no solo estarás recibiendo más mensajes que te ayudarán en tu caminar con Dios, sino que también estarás ayudando a más personas a encontrar la paz y la dirección divina a través de este contenido. Quédate con nosotros hasta el final de este video. Lo que Dios tiene preparado para ti a través de estas enseñanzas puede transformar tu vida. Después de ver cómo Jesús se entregó a la voluntad del Padre en el huerto de Getsemaní, ahora nos dirigimos a otro poderoso ejemplo de oración en la Biblia, la oración de Ana. Esta historia nos habla de una mujer que enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida, la infertilidad. Una barrera que, en ese tiempo, no solo era una lucha física, sino también una humillación social y emocional. Sin embargo, Ana nos enseña que, cuando nuestra esperanza parece desvanecerse y las circunstancias parecen insuperables, nuestra oración puede abrir puertas hacia milagros que solo Dios puede conceder. En 1 Samuel 1:9-20 encontramos a Ana en un momento de desesperación, pero también de profunda fe. Ella se presenta ante Dios con un corazón sincero y lleno de esperanza, orando con todo su ser. Y ella hizo voto diciendo: «Jehová de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de
tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y sobre su cabeza no pasará navaja. Ana, en su dolor, no solo pedía un hijo, sino que hacía una promesa. Si Dios le concedía lo que pedía, ella lo dedicaría completamente a él. Su oración era un acto de fe y confianza total en la soberanía de Dios. En un contexto donde muchos de sus contemporáneos probablemente habrían perdido la esperanza, Ana se mantiene firme y persevera en su oración. Dios respondió a su oración, y no solo le concedió un hijo, sino que cumplió una promesa divina que trajo consigo un propósito más grande para la vida de su hijo, Samuel. Ana, al ver la respuesta de Dios, fue testigo de que la fe y la perseverancia en la oración pueden mover montañas. Su petición fue escuchada y, a través de ella, Dios cambió no solo su vida, sino también el futuro de toda una nación. El ejemplo de Ana nos recuerda que, cuando nos enfrentamos a barreras aparentemente insuperables, la oración sincera no es solo una forma de expresar nuestras necesidades, sino un canal a través del cual Dios puede intervenir en nuestras vidas. En momentos de desesperación, debemos aprender de Ana, no perder la fe, no rendirnos y continuar orando, incluso cuando las circunstancias parecen decirnos lo contrario. La respuesta de Dios a Ana es un testimonio de que nuestras oraciones, cuando son sinceras y llenas de fe, pueden ser poderosas. Ella no solo obtuvo lo que pidió, sino que Dios le dio mucho más, permitiéndole ser parte de un propósito divino más grande. La oración de Ana nos invita a recordar que cuando enfrentamos obstáculos, nuestra fe y perseverancia no son en vano. La oración no solo tiene el poder de cambiar nuestra situación, sino también de alinearnos con el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Ana experimentó una respuesta divina que transformó su dolor en gozo, su vacío en plenitud y su angustia en una bendición que iría más allá de sus propios sueños. Es en esos momentos de total desesperación, cuando creemos que todo está perdido, que la oración de fe puede abrir caminos y traer la respuesta de Dios. Ana nos enseña que aunque los desafíos puedan parecer insuperables, siempre hay esperanza en la oración sincera, porque Dios escucha y responde a quienes con fe le buscan. Así como Ana nos enseñó a orar con perseverancia y fe en medio de la adversidad, ahora nos dirigimos a otro ejemplo poderoso de oración. La oración de Salomón, un hombre que en un momento crucial de su vida pidió algo mucho más allá de riquezas o poder. Salomón, en su humildad, pidió a Dios sabiduría para guiar a su pueblo, mostrando que cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero y un propósito divino, nuestras peticiones pueden cambiar no solo nuestras vidas, sino también la de los demás. En Primera Reyes 3:5-14 encontramos el relato de Salomón cuando, después de ser nombrado rey de Israel, tuvo un encuentro directo con Dios en Gabaón. Dios se le apareció en un sueño y le ofreció concederle cualquier cosa que deseara. La petición de Salomón fue sencilla, pero profundamente sabia, y dijo Salomón: «Tú has hecho gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón contigo, y le has reservado esta gran misericordia, que le diste hijo para que se siente en su trono, como acontece en este día. Ahora, Jehová mi Dios, has puesto a tu siervo rey en lugar de David, mi padre, y soy joven, y no sé cómo salir ni entrar. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?» Salomón
no pidió riquezas ni largas vidas para él mismo, sino sabiduría y entendimiento para gobernar correctamente a su pueblo. Este es un ejemplo de cómo, cuando oramos con un corazón humilde y con la intención de cumplir el propósito divino, Dios responde nuestras oraciones de manera asombrosa. Dios, al ver la sinceridad y humildad de Salomón, no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor, cosas que Salomón nunca pidió. En respuesta a su petición, Dios le dijo: porque has pedido esto, y no has pedido para ti muchos días, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti sabiduría para oír juicio. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Este pasaje nos enseña algo muy valioso. Cuando oramos pidiendo algo específico, como sabiduría, entendimiento o discernimiento, debemos estar preparados para recibir respuestas que a veces nos desafíen y nos transformen. La sabiduría que Dios otorga no siempre es la que imaginamos. A menudo nos desafía a tomar decisiones difíciles y a enfrentar situaciones que requieren más de nosotros de lo que habíamos anticipado. Pero es precisamente a través de esos desafíos que Dios nos prepara para cumplir su propósito en nuestras vidas. Salomón, al pedir sabiduría, no solo mejoró su capacidad de gobernar, sino que también se convirtió en una figura clave en la historia de Israel. Su oración fue respondida de manera tan extraordinaria que su sabiduría se convirtió en un faro para muchas generaciones. Lo que inicialmente parecía una solicitud personal, se transformó en una bendición para todo un pueblo. Así como Salomón, nosotros también podemos pedir sabiduría a Dios en nuestras oraciones. Tal vez no estemos gobernando un reino, pero todos enfrentamos decisiones importantes y desafíos en nuestra vida cotidiana. La sabiduría divina no solo nos ayudará a tomar las decisiones correctas, sino que también nos permitirá ser instrumentos de cambio y bendición para los demás. Es importante recordar que cuando oramos pidiendo sabiduría o cualquier otra cosa, debemos estar dispuestos a recibir lo que Dios nos da, aun cuando no siempre sea lo que esperábamos. La respuesta de Dios a nuestra oración puede ser mucho más grande y más transformadora de lo que imaginamos. La clave es estar dispuestos a escuchar su voz, a aprender y a seguir su dirección, confiando en que su plan para nosotros es siempre mejor que cualquier deseo propio. Dios escucha nuestras oraciones y cuando pedimos sabiduría y entendimiento, Él nos guía, nos desafía y nos prepara para el propósito que tiene para nuestra vida. La oración de Salomón nos enseña que cuando pedimos con un corazón sincero y un propósito divino, Dios responde generosamente, superando nuestras expectativas y transformándonos en los instrumentos de su voluntad. Continuando con lo que aprendimos de Salomón y cómo nuestras oraciones pueden ser un medio para pedir sabiduría y guía, ahora nos dirigimos a otro aspecto crucial de la oración, la intercesión. Mientras que Salomón oró por sabiduría para gobernar, Moisés nos muestra cómo la oración puede ser utilizada en favor de otros, especialmente cuando enfrentamos la ira de Dios debido al pecado. La intercesión es un acto de amor profundo, que va más allá de nuestras propias necesidades y que tiene el poder de cambiar destinos y restaurar relaciones. En Éxodo 32, 11, 14, encontramos a Moisés en un momento de gran angustia, cuando el pueblo de Israel había pecado gravemente al adorar el becerro de oro.
Dios, indignado por la traición de su pueblo, estaba dispuesto a destruirlos. Sin embargo, Moisés, en un acto de valentía y compasión, se presenta ante Dios para interceder por ellos. El pasaje nos dice: entonces Moisés rogó a Jehová su Dios y dijo: ¿Por qué, oh Jehová, se encenderá tu ira contra tu pueblo, al cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con maldad los sacó para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? Apártate del furor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, diciendo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la heredarán para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí, Moisés no solo pide perdón por el pecado de Israel, sino que apela a la misericordia de Dios, recordándole las promesas hechas a los patriarcas. Moisés no estaba orando por su propio beneficio, sino por el bien de su pueblo, intercediendo con un corazón lleno de compasión, sin mirar sus propios intereses. Este acto de intercesión nos enseña una lección poderosa sobre la oración. A veces, nuestras oraciones no deben centrarse únicamente en nuestras propias necesidades. En lugar de solo pedir por lo que necesitamos, también debemos interceder por otros, por nuestras familias, amigos, vecinos y hasta por aquellos que nos han hecho daño. Cuando oramos por los demás, mostramos el amor incondicional que Dios espera de nosotros. A través de la intercesión podemos ser instrumentos de restauración y sanación, ayudando a cambiar el rumbo de las vidas de aquellos por los que oramos. Moisés nos da el ejemplo de cómo debemos orar con fe, sabiendo que nuestras oraciones tienen poder. Su intercesión ante Dios no solo evitó la destrucción del pueblo de Israel, sino que restauró la relación entre ellos y Dios. Moisés se arriesgó al interceder por su pueblo, recordando a Dios su fidelidad y las promesas hechas a los antepasados. Esta es la forma en que debemos orar por los demás, con fe, confianza en las promesas de Dios y con un corazón dispuesto a amar incluso cuando no lo merezcan. La intercesión es un acto de entrega y de valentía. Es un recordatorio de que nuestras oraciones tienen el poder de cambiar destinos. Al igual que Moisés, podemos ser un puente entre Dios y aquellos que necesitan ayuda, ya sea por sus propios pecados o por las circunstancias difíciles que enfrentan. La intercesión tiene el poder de restaurar relaciones, sanar corazones y traer perdón, porque al orar por otros, participamos en el corazón mismo de Dios, quien desea la salvación y el bienestar de todos. Dios respondió a la intercesión de Moisés, mostrando que Él escucha las oraciones por los demás y que a través de nuestra oración podemos colaborar con Él en la transformación de vidas. En nuestra vida diaria, debemos recordar que, al igual que Moisés, tenemos la responsabilidad y el poder de interceder por aquellos a quienes amamos y por aquellos que necesitan la gracia de Dios. Así como Moisés intercedió con valentía por su pueblo, mostrando el poder transformador de la oración por los demás, ahora nos dirigimos a otro aspecto crucial de la oración: el arrepentimiento sincero. David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos ofrece un ejemplo poderoso de cómo la oración de arrepentimiento puede restaurar una relación rota con Dios. En momentos de pecado y arrepentimiento, debemos recordar que la misericordia de Dios está siempre disponible para quienes se acercan con un corazón genuinamente arrepentido. En Salmo 51, encontramos a David en uno de los momentos más oscuros de su vida, después de su pecado con Betsabé. David, al darse cuenta de la gravedad de su transgresión,
se presenta ante Dios con un corazón quebrantado y contrito, pidiendo perdón. El Salmo 51 es una de las oraciones más profundas de arrepentimiento en la Biblia, un ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios cuando hemos fallado. David comienza su oración diciendo: «Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia. Borra mis rebeliones conforme a la multitud de tus piedades. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por limpio en tu juicio». En estas palabras, David no solo reconoce su pecado, sino que también se enfrenta a la verdad de su caída. Él no intenta excusarse ni justificar su comportamiento, sino que asume la responsabilidad de sus acciones y se presenta ante Dios con humildad. David sabe que su pecado no solo le ha fallado a la gente a su alrededor, sino que, en última instancia, ha pecado contra Dios. Esta es una clave esencial en el arrepentimiento verdadero. No solo reconocer el daño que hemos causado a los demás, sino también entender que nuestra desobediencia a Dios afecta nuestra relación con Él. La enseñanza de este pasaje es profunda y transformadora. El arrepentimiento no es solo una confesión superficial de nuestras fallas. El arrepentimiento sincero es un acto de humildad y una vuelta al corazón de Dios. No importa cuán grande sea nuestro pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos si nos acercamos con un corazón sincero y contrito. David, a pesar de haber cometido un pecado grave, nos muestra que Dios es fiel para perdonar cuando venimos a Él en humildad. David continúa su oración pidiendo a Dios que le cree un corazón limpio, renovando su espíritu dentro de él. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. David entiende que no solo necesita perdón, sino también una transformación interna. El arrepentimiento no es solo el reconocimiento de nuestra falta, sino también el deseo de ser renovados y restaurados por Dios. A través de esta oración, David busca una restauración completa, no solo la remoción de la culpa, sino una limpieza profunda de su corazón y un renovado deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. El arrepentimiento sincero trae consigo la restauración de nuestra relación con Dios. Cuando nos acercamos a Él con humildad y sinceridad, Él nos purifica y nos renueva. David, al pedir perdón, también pide la restauración de la alegría de su salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El arrepentimiento no solo nos limpia del pecado, sino que también nos devuelve la paz y la alegría que vienen de estar en comunión con Dios. Cuando nuestra relación con Dios se restaura, también se restaura nuestra paz interior, y la alegría de su salvación vuelve a ser nuestro gozo. Este salmo es una invitación a todos nosotros a acercarnos a Dios en tiempos de fracaso. No importa lo que hayamos hecho, siempre podemos volver a Él. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Él está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos y a restaurarnos. Al igual que David, debemos aprender a orar con un corazón arrepentido, sabiendo que Dios está dispuesto a sanar nuestras heridas y a restaurar nuestra relación con Él. La oración de David nos recuerda que el arrepentimiento es el camino hacia la restauración y la gracia de Dios. Cuando venimos a Él sinceramente, no solo recibimos perdón, sino que experimentamos una transformación profunda que nos lleva de regreso al gozo de su salvación.
Después de ver cómo David se acercó a Dios en arrepentimiento y cómo su oración lo restauró a la gracia divina, ahora exploramos una oración de petición y bendición. En este caso, Jabez, un hombre que aparece brevemente en las Escrituras, nos deja un ejemplo poderoso de cómo debemos orar por las bendiciones que necesitamos para cumplir el propósito divino en nuestras vidas. Su oración no solo refleja fe, sino también valentía y confianza en que Dios puede expandir nuestras vidas más allá de lo que imaginamos. En 1 Crónicas 4, 9, 10 encontramos la oración de Jabez, y Jabez fue más ilustre que sus hermanos. Y su madre le puso por nombre Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. Y Jabez invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Lo primero que notamos en esta oración es la valentía de Jabez al pedirle a Dios algo tan grande. En un contexto en el que muchas personas podrían haber estado conformadas con lo que tenían, Jabez no se conforma. Él ora pidiendo expansión, protección y bendición. Su petición no es tímida ni pequeña, es una solicitud confiada de algo que va más allá de sus circunstancias actuales. En su oración, Jabez no solo pide bendiciones materiales, sino también protección contra el mal y una ampliación de su territorio, lo que simboliza el deseo de crecimiento y expansión en todas las áreas de su vida. La enseñanza que podemos extraer de esta oración es poderosa. Dios nos invita a orar por bendiciones y expansión en nuestras vidas. A veces pensamos que debemos conformarnos con lo que tenemos, pero Jabez nos muestra que podemos pedir con valentía y fe por lo que necesitamos para cumplir el propósito divino que Dios tiene para nosotros. La oración de Jabez es un modelo de cómo pedir con esperanza, sabiendo que Dios está dispuesto a responder generosamente. Es importante entender que cuando oramos, debemos hacerlo con la confianza de que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Jabez, en su humildad, pidió a Dios que lo bendijera, pero también pidió algo muy específico: ensanchar su territorio. Esto nos muestra que nuestras oraciones no solo deben ser generales, sino también específicas. Si estamos pidiendo a Dios que nos bendiga, que nos proteja, también debemos estar listos para orar con fe por áreas específicas de nuestras vidas que necesitan crecimiento o restauración. Lo que es aún más impresionante de la oración de Jabez es que Dios le otorgó lo que pidió. Esta respuesta divina nos asegura que Dios está dispuesto a bendecir nuestras vidas cuando pedimos conforme a su voluntad y con fe. Jabez no solo buscó la bendición para sí mismo, sino que oró para que Dios lo protegiera del mal y lo guiara, lo que también muestra su deseo de caminar bajo la dirección y protección de Dios. La oración de Jabez nos recuerda que la fe no es solo para pedir lo que necesitamos para sobrevivir, sino también lo que necesitamos para prosperar y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si bien nuestras peticiones deben estar alineadas con la voluntad de Dios, debemos atrevernos a pedir con valentía, sabiendo que Él puede hacer mucho más de lo que pedimos. Dios no solo quiere darnos lo suficiente, Él quiere darnos abundantemente, para que podamos ser una bendición para otros y cumplir su propósito en el mundo. Hoy te invito a reflexionar sobre la oración de Jabez. ¿Estás pidiendo lo suficiente? ¿O te has conformado con lo que tienes sin pedirle a Dios que amplíe tu territorio, que te bendiga y te proteja del mal? Como Jabez, podemos acercarnos a Dios con confianza y valentía, sabiendo que Él está dispuesto a bendecirnos y guiarnos en cada paso del camino.
Así como Jabez oró pidiendo expansión y bendición con valentía y confianza, ahora nos encontramos con otro ejemplo de oración que requiere un acto de valentía, pero esta vez en tiempos de gran peligro. La oración de Esther es un testimonio de cómo la fe y la oración pueden darnos la fuerza necesaria para actuar, incluso cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables. En su momento de crisis, Esther se vio llamada a arriesgar su propia vida por el bien de su pueblo, y su oración fue el catalizador que le dio la valentía para actuar. En Esther 4:15-17, después de que Mordecai le pide a Esther que interceda ante el rey para salvar a los judíos, ella se enfrenta a un dilema muy real: acercarse al rey sin ser llamada, lo que podría costarle la vida. Pero Esther, a pesar del miedo, decide orar primero buscando la dirección y la fortaleza de Dios. Entonces Esther mandó que respondieran a Mordecai: «Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca». Esther, al igual que Jabez, nos muestra la importancia de la oración en momentos de gran incertidumbre. Mientras que Jabez oró por bendición y expansión, Esther ora para encontrar el valor de hacer lo que debe hacerse, aun cuando eso implique un sacrificio personal enorme. Su decisión de ayunar y orar no solo la preparó espiritualmente, sino que también la fortaleció para tomar una decisión audaz que podría cambiar el destino de su pueblo. La enseñanza que podemos aprender de la oración de Esther es clara. En tiempos de gran riesgo o dificultad, la oración nos da la valentía para tomar decisiones valientes. La vida de Esther estaba en juego, pero su confianza en Dios y su disposición para actuar por el bien de su pueblo la llevaron a hacer lo que parecía imposible. La oración fue su primer paso, pero la fe en lo que Dios podía hacer a través de ella fue lo que realmente la empujó a actuar. Esther nos enseña que a veces las oraciones más poderosas no son solo las que pedimos por nosotros mismos, sino aquellas en las que pedimos la fortaleza para hacer lo correcto, incluso cuando nos enfrentamos a situaciones extremas. Cuando estamos llamados a hacer sacrificios por el bienestar de los demás, como Esther, debemos confiar en que Dios nos dará la fuerza para enfrentar lo que venga. La valentía que Esther mostró no fue producto de su propia fuerza, sino de la seguridad que encontró en Dios a través de su oración. Ella no solo oró por su vida, sino por la vida de su pueblo, pidiendo dirección y poder para actuar de acuerdo con la voluntad divina. A través de su valentía, vemos que la oración no solo nos prepara para los desafíos, sino que nos da el valor de enfrentarlos, confiando en que Dios nos dará la victoria. Al igual que Esther, cuando nos enfrentamos a situaciones que requieren una acción valiente, podemos acudir a Dios en oración, sabiendo que Él nos dará la fuerza para hacer lo correcto, incluso cuando el precio sea alto. Dios honra la fe y la valentía, y al igual que Esther, podemos confiar en que Él nos guiará y nos protegerá mientras actuamos por el bien de los demás. Después de ver cómo Esther oró en momentos de peligro y tomó valientes decisiones por el bien de su pueblo, ahora nos encontramos con un ejemplo de oración que se centra en la restauración y el propósito divino. Al igual que Esther, Nehemías se enfrenta a una situación crítica, pero en lugar de la amenaza de la muerte, su desafío es la reconstrucción de algo que ha sido destruido, la ciudad de Jerusalén y su pueblo. A través de su oración, Nehemías nos enseña que cuando Dios nos llama a una misión, nuestra oración debe ser un primer paso en la restauración de lo que se ha perdido. En Nehemías 1:4-11 encontramos a Nehemías
en una profunda angustia cuando escucha acerca de la devastación de Jerusalén. Él ora a Dios con un corazón quebrantado, pidiendo restauración para la ciudad y sabiduría para llevar a cabo la misión que se le ha encomendado. El pasaje dice: «Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Estén ahora atentos tus ojos y tus oídos abiertos a la oración de tu siervo, que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En gran manera nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos ni preceptos que diste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo Moisés, diciendo: Si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que he escogido para hacer habitar allí mi nombre». La oración de Nehemías es un acto de intercesión y arrepentimiento por su pueblo. Él reconoce la gravedad del pecado de Israel y pide a Dios que restaure a su pueblo y a la ciudad, que fue el centro de su fe. A través de su oración, Nehemías no solo busca la restauración física de Jerusalén, sino también la restauración espiritual de su gente. La enseñanza que podemos extraer de la oración de Nehemías es clara. Cuando Dios nos llama a una misión, nuestra oración debe ser una búsqueda de su guía y bendición. Nehemías no solo oró por la restauración de Jerusalén, oró pidiendo dirección divina y la bendición de Dios para cumplir su misión. Él entendió que la restauración no depende solo de la acción humana, sino de la intervención divina. Por eso, su oración fue profunda, humilde y llena de fe en el poder de Dios para cambiar las circunstancias. En nuestra vida diaria, muchas veces nos enfrentamos a situaciones que requieren restauración. Puede ser la restauración de nuestra fe, de nuestra paz interior, de nuestras relaciones o incluso de nuestras comunidades. La oración de Nehemías nos enseña que, cuando nos enfrentamos a estos desafíos, debemos comenzar con una oración sincera que busque la guía de Dios y su bendición. La restauración no es solo un acto humano, sino que es el resultado de la acción de Dios en nuestras vidas. La oración de Nehemías también nos muestra que, cuando Dios nos llama a algo, Él no solo nos pide que actuemos, sino que también nos prepara espiritualmente para la misión. Nehemías oró durante varios días, ayunó y confesó los pecados del pueblo, mostrando que la oración es un medio para prepararnos a enfrentar las tareas que Dios nos encomienda. Es en la oración que recibimos la fuerza, la dirección y la sabiduría que necesitamos para llevar a cabo el propósito divino en nuestras vidas. Al igual que Nehemías, cuando sentimos que algo en nuestra vida necesita ser restaurado, debemos buscar a Dios en oración. Podemos pedirle que nos guíe, que nos dé la sabiduría para actuar y que nos bendiga para cumplir su propósito. La oración de Nehemías no solo nos enseña sobre la restauración, sino también sobre el poder de la oración para iniciar un cambio significativo en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Así como Nehemías oró por la restauración de su pueblo y pidió la guía de Dios para cumplir su misión, ahora vamos a centrarnos en una enseñanza más profunda sobre cómo debemos orar. Esta enseñanza no solo nos muestra cómo orar, sino también cómo debemos confiar plenamente en Dios, nuestro Padre Celestial, al hacerlo.
Después de ver ejemplos de oración valiente, de restauración y de intercesión, ahora nos encontramos con las palabras del mismo Jesús, quien nos dio la guía perfecta para nuestra relación con el Padre a través de la oración. En Lucas 11:1-4 vemos a los discípulos acercándose a Jesús con una petición simple pero profunda. Señor, enséñanos a orar. Sabían que había algo especial en la forma en que Jesús se comunicaba con el Padre y deseaban aprender cómo tener una relación tan íntima con Dios. La respuesta de Jesús fue un regalo para todos nosotros, un modelo de oración que abarca todos los aspectos importantes de nuestra relación con Dios. Jesús les enseñó el Padre Nuestro, una oración que resuena a través de los siglos como un modelo perfecto de cómo debemos orar. El pasaje dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de mal. A través de esta oración, Jesús nos enseña a orar con humildad, a reconocer la santidad de Dios y a confiar en su voluntad. La primera parte de la oración nos invita a reconocer a Dios como nuestro Padre, lo que nos recuerda que nuestra relación con Él es profundamente personal y llena de amor. Jesús comienza la oración llamando a Dios Padre Nuestro, lo que implica que no estamos orando a un ser distante o lejano, sino a un Padre cercano, que nos cuida y nos escucha. La oración también nos enseña a santificar el nombre de Dios. Esto significa que debemos reconocer y honrar su santidad en todas las áreas de nuestra vida. Al orar, santificado sea tu nombre, no solo estamos pidiendo que su nombre sea reverenciado, sino también reconociendo su pureza y perfección en nuestra vida diaria. Esto nos recuerda que nuestra oración no debe ser algo casual o superficial, sino un acto de respeto y devoción. Cuando Jesús nos invita a orar por el reino de Dios, nos está enseñando que nuestras oraciones deben alinearse con su propósito eterno. Oramos no solo por nuestras necesidades, sino también por la expansión de su reino en la tierra, por la realización de su voluntad y por la transformación del mundo a través de su amor y justicia. En este sentido, la oración no solo es una petición personal, sino un compromiso con la misión de Dios en el mundo. El pan nuestro de cada día es otra parte clave de esta oración. Jesús nos enseña a pedir por nuestras necesidades diarias, pero también a confiar en que Dios proveerá lo necesario para vivir. Esta parte de la oración refleja nuestra dependencia total de Dios para todo lo que necesitamos y nos invita a tener una fe simple y confiada en su provisión. En cuanto al perdón, la oración de Jesús nos recuerda que debemos pedir perdón por nuestros propios pecados, pero también debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. La conexión entre recibir perdón y extenderlo a otros es esencial para nuestra relación con Dios y con los demás. Orar por el perdón y practicarlo en nuestras vidas diarias es una de las claves para vivir en paz con Dios y con nuestro prójimo. Finalmente, en la parte en la que pedimos ser librados de la tentación y del mal, Jesús nos enseña a pedir la protección de Dios. La vida cristiana no está exenta de dificultades, tentaciones y desafíos, y esta parte de la oración refleja nuestra necesidad de la protección divina para permanecer firmes en nuestra fe y para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso en tiempos de prueba. La enseñanza central de esta oración es que la oración es una relación de confianza con nuestro Padre Celestial. Al orar, debemos acercarnos a Él con humildad,
pidiendo no solo por nuestras necesidades, sino también por la expansión de su reino, el perdón de nuestros pecados y la protección contra el mal. La oración, según Jesús, es un acto de confianza plena en que Dios escuchará nuestras peticiones y nos dará lo que necesitamos para vivir conforme a su voluntad. El Padre Nuestro no solo es una oración que recitamos, sino un modelo que nos enseña cómo debemos relacionarnos con Dios. Al orar con humildad, fe y confianza, nos alineamos con el propósito divino y experimentamos la paz que viene de saber que nuestro Padre Celestial se ocupa de nosotros en cada área de nuestra vida. Así como los discípulos se acercaron a Jesús buscando aprender a orar, nosotros también podemos acercarnos a Dios con el corazón abierto, confiando en que Él nos guiará y nos dará lo que necesitamos para vivir según su voluntad. Después de explorar cómo Jesús nos enseñó a orar con confianza y humildad, pidiendo lo necesario para cumplir su voluntad, ahora nos adentramos en una de las oraciones más poderosas y profundas que Jesús hizo por nosotros. Esta oración no solo refleja el deseo de Jesús por el bienestar espiritual de sus seguidores, sino también su anhelo de que vivamos en unidad. La unidad es algo central en el corazón de Dios, y la oración de Jesús por la unidad de los creyentes es un recordatorio constante de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. En Juan 17, 20, 23, durante la última cena, antes de su arresto, Jesús ora por todos aquellos que creerán en Él a través de la predicación de sus discípulos. En esta oración, Él pide algo esencial para la vida de la Iglesia y de todos los creyentes: unidad. El pasaje dice: «No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado». En esta profunda intercesión, Jesús no solo ora por sus discípulos inmediatos, sino por todos nosotros. Su oración es clara: que todos los creyentes sean uno, así como Él y el Padre son uno. La unidad entre los creyentes no es un simple acto de concordia superficial, sino una comunión profunda, reflejo de la relación perfecta entre Jesús y su Padre. Jesús pide que esta unidad sea un testimonio para el mundo, un testimonio tan poderoso que haga que el mundo crea en su misión y en su mensaje. Esta oración de Jesús nos recuerda que la unidad no es solo un deseo, sino un mandato. Vivir en comunión con otros creyentes es vital para reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas, especialmente en tiempos de división, ya sea en la iglesia, en nuestras familias o en nuestra sociedad. Debemos recordar que la unidad es una prioridad en el corazón de Dios. Jesús no oró solo por la unidad de los primeros discípulos, sino por todos los que le seguirían, lo que incluye a cada uno de nosotros hoy. La enseñanza que podemos extraer de esta oración es clara y profunda. Debemos orar por la unidad de la Iglesia, de nuestras familias y de todos los creyentes, reconociendo que, a través de la unidad, el mundo conocerá a Cristo. La unidad entre nosotros no solo edifica el cuerpo de Cristo, sino que es un testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas. La forma en que nos amamos y nos cuidamos los unos a los otros refleja el amor perfecto que existe entre el Padre y el Hijo. Jesús nos ha dado la gloria de Dios para que seamos uno, y ese es el poder de la unidad.
Es en la unidad que la Iglesia puede cumplir su misión de llevar el Evangelio al mundo. No se trata solo de acuerdos superficiales, sino de vivir una comunión verdadera que trasciende las diferencias y las divisiones. Jesús, al orar por esta unidad, también nos enseña que la unidad no es algo que se logra por nuestros propios esfuerzos, sino que es fruto de la obra de Dios en nosotros. Cuando oramos por la unidad, estamos participando en la obra redentora de Cristo. Estamos pidiendo que Dios fortalezca la comunión en nuestras iglesias, en nuestras familias y en nuestra comunidad, para que podamos ser un reflejo de su amor ante el mundo. La unidad en Cristo no solo es una bendición, sino también un instrumento poderoso para que el mundo vea la verdad del Evangelio y reconozca que Jesús fue enviado por el Padre. Hoy debemos reflexionar sobre cómo podemos contribuir a la unidad en nuestras vidas. ¿Estamos viviendo en armonía con nuestros hermanos en Cristo? ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestras diferencias para perseguir el propósito divino de unidad? La oración de Jesús nos invita a orar activamente por la unidad, sabiendo que en la medida en que vivamos unidos, el mundo verá y creerá en el poder transformador de Cristo. Después de reflexionar sobre la unidad que Jesús deseaba para su iglesia y cómo la comunión entre los creyentes refleja el amor de Dios al mundo, ahora nos adentramos en una parábola que nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración. La oración no siempre es fácil, y en ocasiones puede parecer que nuestras peticiones caen en oídos sordos. Sin embargo, la parábola de la viuda persistente nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos aparente indiferencia o demora, debemos seguir orando con fe y confianza, sabiendo que Dios escuchará nuestras oraciones y responderá en su tiempo perfecto. En Lucas 18:1-8, Jesús relata la parábola de una viuda que, a pesar de ser ignorada por un juez injusto, sigue pidiendo justicia sin rendirse. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda que venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en defenderlos? Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esta parábola nos enseña de manera clara y contundente la perseverancia en la oración. La viuda, a pesar de la injusticia del juez, no se rindió. Ella persistió en su petición, confiando en que la justicia sería finalmente otorgada. Aunque el juez al principio se negó, su persistencia logró que él cediera. Jesús usa este ejemplo para mostrarnos que si incluso un juez injusto puede ser movido por la persistencia, cuanto más Dios, que es justo y lleno de amor, escuchará las oraciones de su pueblo. La enseñanza de esta parábola es clara. La perseverancia en la oración es clave para recibir la respuesta de Dios. A veces, nuestras oraciones no son respondidas de inmediato y podemos sentir que Dios está distante o indiferente a nuestras peticiones. Sin embargo, esta parábola nos recuerda que, aunque no veamos respuestas inmediatas, debemos seguir orando, confiando en que Dios, en su tiempo, traerá justicia y bendición. A través de la perseverancia, nuestra fe se fortalece y aprendemos a confiar más profundamente en la soberanía de Dios.
Jesús también nos recuerda que, a diferencia del juez injusto, Dios es justo y fiel. Si una viuda fue capaz de obtener justicia de un juez que no temía a Dios, podemos estar seguros de que Dios, quien es infinitamente más justo y amoroso, no nos dejará sin respuesta. Él nos escucha y en su perfecto tiempo actuará. La clave es no rendirnos, sino continuar pidiendo con la certeza de que nuestras oraciones no caen en oídos sordos. En momentos de desánimo, o cuando sentimos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, la parábola de la viuda nos invita a no desmayar. En lugar de caer en la desesperación, debemos ser persistentes, seguir clamando a Dios, confiando en que Él está obrando en nuestra vida, aunque no siempre podamos ver los resultados de inmediato. La perseverancia nos enseña a esperar con fe, sabiendo que la respuesta de Dios será perfecta, aunque no siempre llegue en el momento que esperábamos. Así como la viuda no dejó de clamar por justicia, nosotros tampoco debemos dejar de orar por lo que necesitamos o por la justicia divina en nuestras vidas. La oración persistente es una forma de demostrar nuestra confianza en que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y, como nos recuerda Jesús, la perseverancia en la oración es también una muestra de fe. Cuando persistimos en oración, estamos diciendo a Dios que creemos en su poder para actuar, que confiamos en su justicia y que estamos dispuestos a esperar el tiempo perfecto que Él tiene para nosotros. Hoy te invito a reflexionar sobre tu propia vida de oración. ¿Te has rendido cuando las respuestas no han llegado rápido? La viuda persistente nos enseña que, en nuestra perseverancia, estamos demostrando una fe activa, que confía en que Dios escuchará nuestras oraciones. Sigamos orando, sin rendirnos, sabiendo que en su tiempo y de acuerdo con su voluntad, Dios hará justicia y nos bendecirá. Después de ver cómo la perseverancia en la oración, como la de la viuda persistente, nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios, ahora damos un paso más hacia una oración que no solo busca nuestras necesidades, sino también el crecimiento espiritual de los demás. En este caso, la oración de Pablo por los Efesios es un ejemplo de cómo debemos orar no solo por nosotros mismos, sino también por los demás, para que sean fortalecidos en su fe y más profundamente conectados con el amor de Cristo. En Efesios 3, 14, 21, Pablo expresa una oración profunda y poderosa por los creyentes en Éfeso, pidiendo que sean fortalecidos espiritualmente y reciban una mayor comprensión del amor de Cristo. Él comienza su oración con estas palabras: «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, Él, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios». En esta oración, Pablo pide tres cosas fundamentales para los creyentes. Primero, que sean fortalecidos en su ser interior por el poder del Espíritu. Segundo, que Cristo habite en sus corazones a través de la fe. Y tercero, que sean arraigados y cimentados en el amor de Cristo, alcanzando una comprensión más profunda de ese amor. La enseñanza de esta oración es profunda y transformadora. Nuestras oraciones no deben centrarse solo en nuestras propias necesidades. Al igual que Pablo, debemos orar para que nuestros hermanos en la fe sean fortalecidos espiritualmente. El cristianismo no es un camino solitario, somos parte de un cuerpo, y nuestras oraciones deben ser también un acto de intercesión por el
Bienestar espiritual de los demás. Debemos desear que nuestros hermanos y hermanas en Cristo crezcan en su fe, que profundicen en su relación con Jesús y que experimenten el poder transformador de su amor. Pablo no solo ora para que los creyentes sean fortalecidos, sino para que tengan una comprensión más profunda del amor de Cristo. El amor de Cristo, según Pablo, es tan vasto que sobrepasa todo conocimiento. Este amor tiene una anchura, longitud, profundidad y altura que nunca podremos comprender completamente, pero Pablo ora para que, a través de la obra del Espíritu Santo, podamos empezar a entenderlo de una manera más profunda. Esta comprensión no es intelectual, sino una experiencia transformadora que nos llena de la plenitud de Dios. Cuando oramos por el crecimiento espiritual de otros, no solo pedimos que crezcan en sabiduría o conocimiento, sino que su corazón se llene del amor de Cristo, que los fortalezca en su ser interior y que vivan cada día con una fe más profunda. Orar de esta manera nos enseña a mirar más allá de nuestras propias necesidades y a considerar el bienestar espiritual de los demás. Orar por nuestros hermanos en Cristo es una manera de mostrarles el amor de Dios y contribuir a su madurez espiritual. Este pasaje también nos muestra que la oración por el fortalecimiento espiritual no es solo un deseo pasajero, sino una necesidad diaria. Pablo no pide que los creyentes sean fortalecidos una sola vez, sino que esta oración es una súplica constante. Como cuerpo de Cristo, debemos orar regularmente para que los demás sean fortalecidos y crezcan en su conocimiento de Dios. Esto implica una disposición constante para interceder por los demás, por su fe y por su relación con Dios. Finalmente, la oración de Pablo nos recuerda que el amor de Cristo es el fundamento de nuestra vida cristiana. Solo cuando comprendemos y experimentamos ese amor, podemos vivir verdaderamente como Cristo nos llama a vivir. La oración por el crecimiento espiritual de los demás es también un recordatorio de que estamos todos en este camino juntos, creciendo en el amor y en la fe, hasta que lleguemos a la plenitud de Dios. Después de ver cómo Pablo oró por el fortalecimiento espiritual y la revelación del amor de Cristo en la vida de los creyentes, ahora llegamos a un pasaje que nos muestra cómo nuestra fe debe mantenerse firme en medio de las adversidades. Así como oramos por el crecimiento espiritual de otros, debemos también aprender a orar con fe y confianza en momentos de prueba. Las tormentas de la vida son inevitables, pero es en esos momentos de dificultad donde más necesitamos recordar quién está a nuestro lado y en quién confiamos. En Marcos 4:35-41 encontramos a Jesús y a sus discípulos en medio de una tormenta en el mar de Galilea. Después de un día lleno de enseñanzas y milagros, Jesús les dice a sus discípulos que crucen al otro lado del lago. Pero en el camino, una gran tormenta se desata, y los discípulos, temiendo por sus vidas, se sienten completamente desbordados. El pasaje nos cuenta, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y ellos, dejando a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y despertando, reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Este pasaje revela una enseñanza profunda sobre la fe en medio de las tormentas de la vida.
Los discípulos, a pesar de haber estado con Jesús y haber presenciado muchos milagros, se vieron dominados por el miedo cuando enfrentaron la tempestad. Pero Jesús, en su calma y autoridad, demuestra que no importa cuán grandes sean las tormentas externas, Él tiene el poder sobre todas las situaciones. La enseñanza aquí es clara. Cuando las tormentas de la vida nos rodean, nuestra fe en Cristo nos dará la paz para atravesarlas. Los discípulos, al estar en la presencia de Jesús, deberían haber confiado en su poder para calmar la tormenta. Sin embargo, su miedo los cegó y olvidaron que estaban con el Maestro que tiene autoridad sobre todo lo creado. Jesús, al reprender la tormenta, no solo muestra su poder sobre la naturaleza, sino que también enseña a sus discípulos y a nosotros una lección sobre la fe. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de tormentas, sino en la certeza de que Cristo está con nosotros en medio de ellas. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil dejar que el miedo nos controle. Pero la respuesta de Jesús, al preguntarles, ¿cómo no tenéis fe?, nos desafía a mirar más allá de las circunstancias y confiar en su presencia. Jesús no prometió que nunca enfrentaríamos tormentas, pero sí nos asegura que, en medio de ellas, Él está con nosotros y tiene el control de todo. La fe en Cristo nos permite mirar la adversidad no con temor, sino con la seguridad de que Él tiene el poder para darnos paz y para calmarlas en el momento justo. Así como los discípulos aprendieron a confiar en Jesús durante esa tormenta, nosotros también estamos llamados a confiar en Él cuando las tormentas de la vida nos amenazan. Jesús nos invita a recordar que, aunque los vientos y las olas puedan parecer incontrolables, Él es el Señor sobre todo. En lugar de ceder al miedo, debemos clamar a Él con confianza, sabiendo que, en su tiempo, Él traerá la calma a nuestra vida. Este pasaje también nos enseña que la paz que Jesús da no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra fe en su poder y autoridad. Cuando confiamos en Él, nuestras tormentas pueden ser calmadas y podemos encontrar paz incluso en medio de la más grande de las adversidades. La fe en Cristo no elimina las tormentas, pero nos da la paz que necesitamos para atravesarlas con esperanza y confianza en su fidelidad. Tras haber reflexionado sobre cómo nuestra fe nos sostiene en las tormentas de la vida, ahora vamos a centrarnos en otro aspecto clave de la oración que tiene el poder de transformarnos: la gratitud. La gratitud no solo es una actitud positiva, sino una forma de conectarnos profundamente con la paz de Dios. En momentos de incertidumbre y ansiedad, la oración con gratitud tiene el poder de traer una paz que excede todo entendimiento. Una paz que solo viene de Dios y que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos ofrece un consejo práctico y poderoso sobre cómo enfrentar la ansiedad y encontrar la paz de Dios. Él dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Pablo nos enseña que no debemos ser ansiosos por nada, sino que debemos presentar nuestras peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracias. A menudo, cuando nos enfrentamos a dificultades, la ansiedad y el temor pueden apoderarse de nosotros, pero Pablo nos invita a cambiar nuestra perspectiva y orar con gratitud. La gratitud nos recuerda lo que ya tenemos, lo que Dios ya ha hecho por nosotros, y las bendiciones que a menudo damos por sentadas. Este cambio de enfoque, de ansiedad a gratitud, tiene un impacto poderoso en nuestra vida de oración. La enseñanza que podemos extraer de este pasaje es clara.
La gratitud en la oración nos conecta con la paz divina. Cuando oramos con un corazón agradecido, en lugar de centrarnos en lo que nos falta o lo que nos causa temor, comenzamos a ver las bendiciones que ya están presentes en nuestras vidas. Esta gratitud abre la puerta a la paz de Dios, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en su provisión y amor. La paz de Dios, dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no tiene lógica humana, pero que nos guarda y nos sostiene en medio de las dificultades. Cuando oramos con gratitud, experimentamos una paz que va más allá de lo que podemos comprender. Las preocupaciones y ansiedades que nos abrumaban antes de orar se disipan, y somos llenos de una paz que nos da fuerza y esperanza para continuar. Esta paz guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, protegiéndonos del estrés, la desesperación y el miedo. Es como un refugio seguro en medio de la tormenta, un recordatorio constante de que, en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. Pablo nos recuerda que la gratitud no es solo una expresión de buenos modales o una actitud superficial, sino una clave para experimentar la paz que Dios quiere darnos. La gratitud nos conecta con el corazón de Dios y nos ayuda a reconocer su presencia y acción en nuestras vidas, incluso en medio de los tiempos difíciles. Al presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, nos alineamos con su voluntad y nos abrimos a la paz que solo Él puede ofrecer. Este pasaje también nos invita a considerar cómo estamos orando. ¿Estamos orando con un corazón agradecido o estamos enfocados únicamente en lo que necesitamos o en lo que nos falta? Al cambiar nuestra oración de una petición constante a una oración llena de gratitud, comenzamos a experimentar la paz de Dios de una manera más profunda y transformadora. No se trata solo de lo que pedimos, sino de cómo nos acercamos a Dios, reconociendo su fidelidad, su provisión y su amor incondicional. Al final, la oración con gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que nos fortalece, nos calma y nos prepara para enfrentar lo que venga, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. Orar con gratitud es un acto de confianza, un acto de fe y sobre todo un acto de amor hacia el Padre que siempre cuida de nosotros. Has llegado hasta el final de este video y quiero felicitarte de todo corazón por tu perseverancia y compromiso. No es algo común que alguien llegue hasta el final de una reflexión profunda como esta, llena de enseñanzas espirituales que buscan cambiar la manera en la que vivimos nuestra fe y nuestras oraciones. Quiero que sepas que no solo has estado escuchando palabras, has estado construyendo un puente entre tu vida y el poder divino, un poder que se activa cuando oramos con entendimiento y devoción. Muy pocas personas tienen la paciencia y la disposición para llegar hasta aquí. Este es un paso muy importante en tu caminar espiritual. Solo aquellos que están dispuestos a profundizar realmente en su fe, que buscan respuestas y que desean transformar su vida a través de la oración, son los que logran completar este tipo de contenido. ¡Qué bendición es para ti haber llegado hasta este punto! Eres parte de un grupo selecto que no solo escucha, sino que también está dispuesto a reflexionar profundamente sobre lo que significa estar en comunión con Dios. Te invito a que comentes esta frase: he llegado para transformar mi fe. Esta frase no solo reflejará tu compromiso, sino que también nos permitirá saber quiénes son los que están tomando en serio su relación con Dios, quienes están dispuestos a escuchar, aprender y aplicar lo que han recibido en sus vidas. Al hacerlo,
no solo marcas tu compromiso personal, sino que también te unes a esta comunidad que busca crecer en la fe y en la oración. Ahora, reflexionemos brevemente sobre lo que has aprendido. A lo largo de este video, has descubierto el poder de la oración cuando la hacemos de manera correcta. Comenzamos con una poderosa advertencia sobre la costumbre de rezar acostado y cómo este hábito, aparentemente inofensivo, puede tener efectos profundos en nuestra vida espiritual. A través de ejemplos bíblicos, como la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, la oración de Ana por un hijo y la intercesión de Moisés, hemos visto cómo la oración no solo es un acto personal, sino un medio para transformarnos a nosotros mismos y a aquellos que nos rodean. También hemos reflexionado sobre el poder de la perseverancia en la oración, como lo mostró la viuda persistente, y cómo debemos aprender a confiar en la paz que Dios nos ofrece, como se nos enseñó en Filipenses. La oración es mucho más que una rutina. Es un acto de fe, de confianza y de rendición. Como vimos, la unidad entre los creyentes, la oración de gratitud y la perseverancia en tiempos de dificultad son esenciales para una vida cristiana fortalecida y en comunión con Dios. Si algo puedes llevarte de todo esto, es que la oración, cuando se hace con un corazón sincero, puede cambiar el curso de tu vida, restaurar tu paz y acercarte más a la voluntad divina. Es importante recordar que las oraciones no son solo peticiones, sino que también son actos de agradecimiento, intercesión por los demás y momentos para profundizar nuestra relación con el Creador. La oración no está limitada a un lugar ni a una postura física. Como te lo mostró la oración de Jesús, lo que realmente importa es la actitud de nuestro corazón. Cuando oras con fe, con humildad y con gratitud, el poder de Dios comienza a actuar en tu vida. Ahora, quiero que pienses por un momento en la importancia de lo que acabas de aprender. Imagina que la vida espiritual de cada persona es como un jardín. Si no lo riegas, si no lo cuidas, se seca. Cada vez que oramos, es como si estuviéramos regando ese jardín, dando vida a las semillas de fe, paz y amor que Dios ha plantado en nosotros. Pero si no lo hacemos correctamente, si no cuidamos cómo oramos, el jardín puede marchitarse. La oración es la herramienta para mantener ese jardín vibrante, lleno de frutos y floreciendo en las bendiciones de Dios. Así como un jardín no crece sin cuidado, nuestra vida espiritual no prospera sin una oración sincera y constante. Este canal es un espacio donde podemos regar esos jardines, donde podemos aprender juntos a orar de manera correcta y profunda. Si no estás suscrito aún, es como si estuvieras dejando la puerta cerrada a un manantial de sabiduría y crecimiento. No te avergüences si aún no lo has hecho. Pero piensa en esto, ¿qué más necesitas para abrir esa puerta y permitir que fluya todo el conocimiento y la paz de Dios en tu vida? Suscribirte no es solo un clic en un botón, es un paso hacia el compromiso con tu crecimiento espiritual. Si ya estás suscrito, te felicito. Estás tomando una decisión sabia, manteniendo tu llama espiritual encendida y abriendo las puertas a más enseñanzas que te acercarán a la presencia de Dios. Ahora, la última reflexión que quiero dejarte es esta. La oración es como un acto de confianza. Al orar correctamente, reconociendo la voluntad de Dios y agradeciendo por su fidelidad, nos alineamos con Él. Pero cuando dejamos que las costumbres incorrectas, como rezar acostado, nos alejen de su presencia, corremos el riesgo de perder esa conexión profunda. La advertencia de este video es clara. Si no prestamos atención a cómo oramos, podemos estar perdiendo las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Te animo a seguir viendo más contenido de este canal para que continúes profundizando en tu fe y mantengas viva esa llama de devoción. Dios quiere escuchar tu voz
y este espacio está aquí para ayudarte a aprender cómo hacerlo correctamente. La oración es una conversación con el Creador, y es en esa conversación donde encontramos la paz, la sabiduría y la fuerza que necesitamos para caminar en su voluntad. Recuerda, si has llegado hasta el final, comenta: he llegado para transformar mi fe. Es tu señal de compromiso con lo aprendido y un recordatorio de que el camino hacia la verdadera conexión con Dios nunca es corto, ni fácil, pero siempre es valioso.